Bienvenidas amigas y bienvenidos amigos, que como siempre me he dejado el micrófono silenciado, no podía empezar el día sin cagarla, así que bueno, ya estamos de nuevo aquí con todos vosotros, aquí en un directo más de Deporte Aragonés. Ya lo sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés, y un canal en el que, bueno, pues somos 49 seguidores a día de hoy en Twitch y creo que 307 en YouTube, lo cual es, vamos, una pasada. Y os tengo que confesar que hoy en el directo de Twitch pues vamos a hacer un poco de empaquetaje, vamos a coger partes del directo de Twitch y vamos a mandarlas a YouTube y vamos a vestirlas de otra manera, ¿no? Vamos a sacar varios vídeos para YouTube. En fin, porque este directo estaba pensado para hacerse en el año 2022, pero en los últimos días del año pues tuve ahí unos problemillas intestinales, digamos que pasé unos días de mierda, y bueno, pues por eso he tenido que hacerlo en este 2023 y por eso ya empezamos el año con las pilas cargadas. Y bueno, dejamos ese 2022 atrás, un 2022 que para el deporte aragonés ha sido bastante decepcionante, bastante flojo. Y pues nada, oye, espero que este 2023 esté cargado de ilusión, cargado de buenas noticias, cargado de esperanza, que es lo más importante y es lo único que no hay que perder. Y bueno, pues nada, dejamos atrás ese año 2022, que para mí la verdad es que no ha sido un año nada maravilloso, ni mucho menos. Aunque bueno, ya hace tiempo que no tengo un año que no me parezca decente. Pero bueno, dejamos también atrás, por favor, eso de página 3 de 365, ¿vale? Que os dura 5 días, no lo hacéis más. Y tampoco tiene ningún sentido. Y tampoco tiene ningún sentido que esa moda durase más de 2 años. En fin. Pero hay gente que sigue haciéndolo y sigue anclada en el pasado. Por favor, no os ancléis al pasado. El pasado ya pasó. Ahora hay que mirar hacia el futuro. Y para eso hemos venido a hablar de Casa de Zaragoza, de Real Zaragoza, de Sociedad Deportiva Huesca. Y para ello, pues hombre, ya que estamos en un nuevo año, notaréis cambios, ¿no? Hemos notado un pequeño cambio. Quizás por aquí os doy una pista, ¿verdad? Eso es. Una nueva bufanda que se incorpora al set, al plató de Deporte Aragonés, de Diego Rodrigo, que es un servidor, que nunca digo mi nombre. Y bueno, pues ahí está. La bufanda del Club Deportivo Teruel, que no se ve muy bien el escudo, la tapa esa del Anderlecht y el Manchester United. Pero bueno, una bufanda brutal, muy bonita, muy simple, pero muy chula, porque ese fondo rojo con las letras blancas así bien gordas resalta perfecto. Así que es una bufanda muy chula que me la regaló mi padrino, como no puede ser de otra manera, que además es turolense. Así que bueno, pues una bufanda especial para el canal y merece un sitio especial como es ese. Y también voy a jugar un poco con la cámara porque ha habido un cambio. Además he traído la chaqueta para dejarla ahí, me la quería poner. En fin, he traído un pequeño cambio que no se veía normalmente, pero de vez en cuando aquí tengo la bufanda del Zaragoza, ¿no? Como se puede ver. De hecho, se puede, que lo pone aquí. Y la del Huesca, que debería iluminarse, pero hace tiempo que no la pongo a cargar y las últimas veces que la he intentado iluminar y la he puesto a cargar, no funcionaba. Así que creo que es que se ha roto. Y un poco más arriba aquí, en esta siguiente balda, uy, casi tiro algo, estaba la de la Real Sociedad. Y un poco más arriba estaba la del Arsenal. Estaba tan arriba que estaba, vamos, hacía muchísimo frío ahí. Pero pues bueno, he hecho un pequeño cambio y ahora lo vais a ver. Y es que he puesto la del Arsenal pues un poquito más abajo y la de la Real Sociedad pues ahí está, en su sitio. La Real Sociedad, que por cierto no deja de ser noticia para el Real Zaragoza, porque deben de acordarse de nosotros, no sé por qué motivo, en cada partido, en cada chorrada que tienen, nos dedican cánticos pues muy bonitos y que no voy a reproducir. Si queréis los buscáis por Twitter, los buscáis por internet, porque seguro que los encontráis. Y lo que creo que también encontraréis es una crónica de ese partido del Casa de Zaragoza que jugó hace 2 días, si no me equivoco, contra el Río Breogán. Un partido bastante duro, sobre todo por el desenlace, muy muy desmotivador, vamos a decir, ¿no? Ese puede ser la palabra. El caso es que perdió el Casademont Zaragoza 88-90 ante el Río Breogán en casa tras una prórroga. Y bueno, pues mi titular del partido sería mucha brega pero más Breogán. Así que bueno, Breogán pues por supuesto que ha estado un poco mejor, estuvo un poco mejor, y en esa prórroga pues se impuso, aunque ya vino imponiéndose durante el resto del partido. En la crónica del encuentro pues tenemos que comenzó el partido con bastante igualdad en el marcador y en el juego. Ambos equipos estaban ahí pujando por ver quién se llevaba esos primeros parciales.
Breogán empezó a afinar muchísimo, sobre todo en esa primera mitad del primer cuarto, perdón, segunda mitad del primer cuarto, en esos 5 minutos finales. Empezó a meter triples a saco y fue una pasada, y además a meter canastas con jugadores de Casademón muy encima. Y bueno, pues el Casademón empezó a estar bastante mal en defensa, sobre todo en ese segundo cuarto ya, y muy atascado a la hora de atacar el aro rival. Pero bueno, poca circulación, pocas llegadas en ventaja, y al Casademón que le costaba, vamos, sudor, sangre, lágrimas y de todo, sumar puntos. 18-25 al final del primer cuarto, muchísimos puntos encajados como podéis ver. Y bueno, pues ya en el segundo Justa se salió en ese cuarto, hizo 13 puntos solo en ese cuarto. Y la intensidad defensiva de Casademón pues subió considerablemente, pero Breogán volvió a sacar canastones ante defensas interesantes y muy buenas de los rojillos. Pero bueno, es lo que tiene la calidad que no es cara, ¿no? Como dicen en Lidl, creo que era. Y ya en el último cuarto el Casademón arrancó fatal. Ese último cuarto estuvo muy mal. El Casademón tuvo pérdidas muy tontas, momentos muy infantiles. Ya lo dijo el propio Fisac en rueda de prensa después del partido, que habíamos cometido errores muy graves y que no se podían volver a cometer. Y bueno, no obstante, el Casademón se mantuvo en el partido, y Jessup, con un triplazo, que por fin llegó un triple de Jessup, consiguió poner por delante a los rojillos, pero se mantuvo, bueno, es que Breogán era una pasada, o sea, podíamos meterles 10 puntos, que en las dos siguientes jugadas nos metían dos triplazos y se acabó la remontada, se acabó la reacción. En fin, fue una pasada, pero sobre todo lo que fue una pasada fue el nivel de Chris Wright, que bueno, en el último cuarto la lió muchísimo, ¿vale? Tuvo varias jugadas, un ataque terrible, una pérdida horrorosa, una defensa muy mala, pero es que luego, al llegar a la prórroga, que por cierto, bueno, no fue para la prórroga, fue después en la prórroga, en fin, todas las acciones de ataque del Casademón durante la prórroga las hizo él, todas, absolutamente todas. No sé si era un plan de Fisac, de que Wright era el jugador que mejor nos iba a venir, pero la verdad es que no estuvo nada bien, no metió ni una, o metió muy pocas, tuvo malas decisiones, tuvo un ataque horrible que casi la lía botando, y volvió a recuperar el balón y se lo tiró a San Rosa ahí en medio de la pintura, que metió un canastón brutal con una presión increíble, pero mira, al menos la metió. En fin, Wright fue el más señalado, sobre todo en esa prórroga y en ese último cuarto. Y pues bueno, también hay que hablar sobre esa última jugada del partido, en la que, con 2 puntos abajo, si no me equivoco, Justa coge un rebote en defensa y recibe una falta clarísima, clarísima del Breogán, que le roban el balón, haciéndole falta por supuesto, y anotan otros 2 puntos. Se fueron a +4 y ahí ya el Casademón no tenía nada que hacer. No sé si quedaban 30 segundos, o sea que no teníamos nada que hacer. Con 2 puntos y habiendo cogido ese rebote, quizás otro gallo habría cantado, pero vamos, lo que está claro es que ahí los árbitros estuvieron fatal, pero fatal, fatal. Así que, pues nada, hay que acordarse de nuevo de ellos, aunque desde luego que el partido lo perdió el Casademón Zaragoza. En fin, y hablamos ya de ese partido, después haremos un balance de lo que ha sido la trayectoria durante este 2022, o al menos durante lo que llevamos de esta temporada 22-23 del Casademón, y después también lo haremos con Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca. Pero antes vamos a ver qué teníamos por aquí, porque yo tenía imágenes para poneros. Una de ellas era esta. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis a Ponyta, que por si no lo sabéis es un Pokémon de tipo fuego. Bueno, ya os lo podéis imaginar por ese cabello que tiene, ese caballo. Y pues oye, ya lo veis, es una cosa que me pasó en Twitter, que puse que Ponyta me parecía malísimo, que siempre me lo ha venido pareciendo, un jugador bastante limitado para jugar en el Casademón. Y un buen amigo de pueblo, de Barcelona. Bueno, él es de Barcelona, no es que esté en mi pueblo en Barcelona. Me dijo que por qué no lo evolucionábamos a Rápida. Así que bueno, pues es una broma de Pokémon, ¿no? Porque Ponyta es la primera, el primer Pokémon, digamos, el Pokémon base, y Rápidas es la evolución, que por supuesto que es un caballo ya, vamos. Este es un pony, pues el Rápidas es un caballo espectacular y majestuoso. Ahí estaba el bueno de Ponyta, que yo lo siento por Ponyta porque seguro que lo intenta y vamos, se le ve, pero toma muy malas decisiones, no me acaba de convencer, y eso que en números este partido no estuvo tan mal. Pero bueno,
hablamos del Casademont Zaragoza. Vamos a pasar a hablar de las claves del conjunto rojillo, pero antes vamos a dar un buen traguito de agua en este envase reutilizable. Ya sabéis, siempre apostando por los envases reutilizables. Madre mía. Este trago ha dejado la cantimplora vacía prácticamente. Tenía bastante sed. Como sed de victoria, esperemos que tenga el Casademont en el próximo partido, que si no me equivoco es este domingo 8 de enero a las 5 de la tarde ante el Manresa. Una visita... No os puedo explicar lo importante que es esta visita. No puedo explicaros lo importantísima que es esta visita, ya que ambos conjuntos están empatados a victorias y a derrotas. Así que... va a ser un duelo a muerte con pistolas y al amanecer. En fin. Bueno, al atardecer mejor dicho, porque a las 5 ya va a ser de noche. Vamos con las claves de ese encuentro, con las claves del Casademont. Y una de ellas fue, pues, como no puede ser de otra manera, ese acierto inicial de Breogán, que luego ya se equilibró un poco con ese último cuarto en el que fallaron muchísimos triples. Pero al inicio marcó muchísimo el partido, porque Casademont hizo una muy buena defensa durante el primer cuarto y también durante el segundo. Perdón. Pero en ese primer cuarto, pues digamos que se fue bastante de las aspiraciones de Casademont por llevarse el triunfo. Y la verdad que fue una verdadera lástima. Y también hay que hablar en esta... Lo meto también en esta primera clave. Los rebotes defensivos de Casademont. No consiguió cerrar muchos. La verdad es que tuvo un momento, sobre todo en el tercer cuarto y en el último cuarto también, en el que no cerró nada bien el rebote. Y eso nos costó muchos puntos y nos costó seguramente el partido. Pero ya lo dijo Porfirio Fisac y ya lo he dicho yo anteriormente, lo que de verdad costó el partido fueron los errores infantiles. Terrible arranque del cuarto fue horroroso como nos enganchamos ahí. Un momento en el partido que tenías que decidir, que poner una marcha más, que decirle al rival, oye, estoy jugando en casa, quiero esta victoria, no la vas a conseguir, vas a tener que hacer muchas cosas bien para ganarme, y todo lo contrario, el Casademont empezó fatal. Arrancó sin ritmo, arrancó desenchufado y bueno, pues ya veis que acabó llevándose el gato al agua el bueno de Breogán. Pero también la prórroga, pues bueno, hay que decir que fue floja, no, lo siguiente. En fin, bueno, que se me van aquí las hojas. Y ahora vamos a pasar al top 3 del Casademont Zaragoza, que la verdad es que bueno, no ha sido un top 3 espectacular. Voy a ir abriendo aquí la página de la ACB, que espero... Vale. Por un momento le había dado al botón de detener el stream y pensaba que se había dado la porra el directo. En fin. Vale. Pues vamos a cambiar a la pantalla del PC, si no me equivoco. Vamos a ver la página de la ACB si carga. Ahí está. Cargó bastante bien. Bueno, ahora ya que cargue la del lado de Casademont sería más complicado. Pero bueno, pasamos ahí a ver esa pantalla. Casademont Zaragoza con sus estadísticas. Ahí veis, domingo 8 es el próximo partido. Y hay que ver las estadísticas porque hay que hablar del top 3. Y dentro del top 3, pues bueno, hay que hablar de un jugador que no sé si estuvo bien o estuvo mal, la verdad. O sea, realmente no sé qué deciros de él, porque vamos a ver sus números, pero después comentaré un poco lo que fue su partido. Y él es Howard Sandros. 36 minutos, aquí lo veis abajo del todo. 16 puntos, 3 de 4 en tiros de 2, muy bien, 2 de 6 en tiros de 3, no está tampoco mal, o sea que en el apartado anotado estuvo bastante bien, y 100% de tiros libres, así que muy bien. Además capturó 3 rebotes, los 3 en defensa, bastante bien, 7 asistencias, muy importante esa cifra, es un jugador que reparte juego como nadie, y además tenía un tuit preparado para poneros, para hablar sobre su pelito, pero bueno, creo que lo voy a buscar de hecho. Lo voy a ir buscando y luego ya veremos. En fin, y pues eso, 7 asistencias como comentaba, 4 balones perdidos, no son muchos. 21 créditos de valoración, el mejor de Casademont junto con Santi Justa. -1 en el más menos, así que balance negativo en ese aspecto. Y eso es un poco lo que quería comentar, porque creo que el Sandros individualmente, y ahí están los datos, hizo un gran partido, muy buen partido, 7 asistencias, eso es una locura. 16 puntos, muy bien, o sea que
oye, estuvo muy bien en los porcentajes de tiro, estuvo muy bien en repartir juego, cogió 3 rebotes, o sea que podemos decir que el partido fue bueno. Pero tuvo muchísimas pérdidas muy tontas, bueno, son 4, al final no son tantas, pero de verdad fueron infantiles y tuvo momentos como base que estuvo realmente mal. Y voy a ver si lo encuentro, aunque esto va tardísimo, va muy lento. Madre mía, chico, qué lento. Va el internet hoy, vamos, el del vecino, parece ser. Al menos en Twitter. Bueno, he puesto mal Ross, como siempre. Yo quería buscar un tweet que puso la ACB que estuvo muy juguetona. Espero encontrarlo. No parece. Bueno, muy bonito esa imagen. Y es que yo quería hablar del estilismo que me llevó el bueno de Howard, que la verdad que estuvo, vamos, espectacular. Vaya, ahí había encontrado la cuenta. Ahí está. De Liga Andesa, eso es, de Liga Andesa fue. En fin. Así que bueno, pues para mí Howard Sanders no estuvo muy bien, pero también tuvo sus momentos muy malos, así que para mí está un poco en el limbo, ¿no? Se podría decir. Pero es un jugador que hay que destacar lo que hizo, porque ya veis que lo hizo bastante bien. Pero tampoco nos podemos olvidar de lo que hizo mal, que bueno, pues oye, son cosas bastante importantes. Madre mía, tenemos aquí que bajar bastante. Pero bueno, me parece que lo voy a dejar. Vamos a hablar también de otro jugador que no lo puedo destacar para bien, sin ninguna duda, y él es Chris Wright. Chris Wright a mí me está dejando bastante que desear. 11 puntos, bien, vale, en 31 minutos, igual que San Ross. 5 de 10 en tiros de 2, no es un muy buen porcentaje, y 0-2 en tiros de 3. 1 de 2 tan solo en tiros libres, 2 rebotes cogidos, los 2 ofensivos, 4 asistencias, bien. 7 pérdidas. 7 pérdidas de que se supone base titular, y la mayoría de las pérdidas las tuvo en el cuarto y en la prórroga, así que en los momentos decisivos. No estuvo nada bien, esos últimos cuartos, vamos, el último cuarto y sobre todo en la prórroga fueron horrorosos y horribles para Wright, y le costaron a Casa de Mont seguramente el partido. 3 créditos de valoración, pero es que hay que decir que es que no teníamos otro base, o sea, era la única persona que podía jugar ahí. Javi García tuvo sus minutos, 4 minutos y no estuvo nada bien. Pero bueno, yo queréis que os diga, para fallar tiros prefiero que los falle Javi García y siga creciendo, si es que puede seguir creciendo, y que no lo haga Chris Wright, que juegue minutos de calidad, si es que nos los puede dar, porque me da la sensación de que Wright puede aportarnos más en 15 minutos que en 30. Que en 15 minutos puede aportarnos un ritmo bueno, una capacidad anotadora buena, y el resto del tiempo que pueda jugar Jovic o Javi García o quien sea. Que por supuesto, pues hombre, Jovic nos fastidió, no, digamos que le echamos bastante de menos en el encuentro. Bueno, buenas tardes a los que habéis saludado en el chat. Ah, madre mía, me quedo sin agua ya. En fin, tenía mucha sed. Y volvemos a esta maravillosa cámara porque tengo que enseñaros otra cosita. ¿Qué es esto? Vale. Ahora lo vais a ver. Ahí está, ¿vale? Yo os pongo esta imagen y vosotros tenéis que decirme qué jugadores. ¿Vale? Este juego es terrible. Son los juegos que me gustan a mí. Los que son horrorosos, que son terribles, los que nadie entiende.
Ahí está, tenéis una coma. Una coma que se usa muchísimo en las oraciones yuxtapuestas. Que, bueno, pues si no os acordáis, tenéis que ir a repasar lengua, eso es así. Así que, bueno, es vuestro problema. Y como veis, pues bueno, es una coma que juega baloncesto. Digamos que está ocupando una posición, ¿verdad? Se puede decir que es una yuxtaposición. Y en esta posición está Santi Justa. Y bueno, pues por eso quería hacer un poquito de juego de palabras ahí con yuxtaposición. Ya me perdonaréis, en fin. Y Santi Justa que estuvo pues muy bien. Volvió a hacer un gran partido. Estuvo maravilloso. Vamos a ver de nuevo sus números porque son muy, muy buenos. Y bueno, pues nos alegramos de que siga haciéndolo bien el bueno de Justa, que hizo 18 puntos en 26 minutos. 5 de 7 en tiros de 2 y 1 de 7 en triples. Es verdad que ahí, bueno, hay que mejorar, pero bueno, al menos los tiró, ¿no? Esto está claro, igual que Jessup. Esos dos son los tiradores y esos dos son los que se la juegan siempre. 21 créditos de valoración, eso es una pasada. 6 puntos en el más menos, así que bueno, oye, no está tampoco mal. Y bueno, pues te toca destacar esas 2 asistencias, esas 3 pérdidas que son una auténtica lástima. Y pues ya está, tampoco hay mucho más que destacar. El bueno de Justa que no estuvo tampoco... Bueno, 9 rebotes, que ya decía yo que había algo que destacar y eran los rebotes. 18 puntos y 9 rebotes, eso está muy bien, casi es un doble-doble. Y así que, bueno, pues oye, un muy buen partido de Justa que esperemos que continúe por este camino. Y bueno, quería comentar también, lo quiero en mi equipo al bueno de Ethan Hub del Breogán, que hizo 9 puntos, no, perdón, hizo 16 puntos en 23 minutos, 7 de 11 en tiros de 2, es un jugador que se movió por la pintura como quiso. La verdad es que se impuso a Linason, se impuso a Justa, sí, a Amara, se impuso a Simanich, a Mekogulu, a quien fuese. Le daba absolutamente igual, estuvo muy bien Hub. Fue desesperante. Fue desesperante, anotó todos sus tiros libres y bueno, pues ese 7 de 11 en tiros que no está nada mal. 5 rebotes además. 5 rebotes además y 2 asistencias, así que bueno, 19 créditos de valoración. De los mejores del partido, si no me equivoco, de Breogán seguro, 19 créditos y de Casademont, pues Justa estuvo mejor. Y San Ross también según los números individuales, pero bueno. 19 puntos que oye, ni tan mal, ni tan mal. Ya me gustaría a mí hacer esa cantidad de puntos en un partido de baloncesto o en un partido de algo. En fin, así que pues nada, Casademont que obviamente no estuvo muy allá, que tiene una cita importantísima y que da bastante miedo, eso hay que decirlo. Y ahora pues bueno, vamos a pasar a hacer un poco de balance de lo que va de temporada del Casademont Zaragoza, y para eso pues vamos a poner aquí una transición bien chula. Hablamos del Casademont Zaragoza porque tenemos que hacer balance de lo que va de temporada en esta 2022-2023. Vamos a analizar lo que llevamos de campaña 2022, lo que ha sido el año 2022, que ya se queda muy atrás. Y hay que hablar de ese, bueno, de ese mal momento que atraviesa el Casademont. No es que sea un momento horroroso, que estamos pasándolo fatal en cada partido, pero bueno, sí que es verdad que se nota que si echamos la vista atrás, pues oye, parece que son tiempos mejores, aunque lo que hemos tenido en este 2022, desde luego que no. La temporada de momento está siendo bastante decepcionante, esa es la impresión general, creo. Aunque, bueno, ya sabíamos un poco a lo que estábamos abocados cuando vimos la plantilla, cuando vimos esa elección de Skiller. Así que, pues oye, no nos pilla de sorpresa, me parece a mí, esta deriva del equipo y este momento en el que nos estamos viendo inmersos. La nota que le pongo de momento al Casademont, pues no puede ser otra que un 3. Un 3 que, pues hombre, si tenemos en cuenta que nos costó sangre, sudor, lágrimas y de todo ganar el primer partido, que es verdad que lo ganamos al Madrid, fue un partidazo brutal para el recuerdo, pero llegó muy tarde esa victoria, esa primera victoria.
Tuvimos partidos muy aprovechables perdidos y además sin competirlos, porque el Casademón no competía con Skiller, no era capaz de competir con nadie. Así que, pues hombre, mal momento del Casademón, que también hay que decir que yo tenía aquí preparadas sus estadísticas y las acabo de cerrar porque, bueno, pues oye, cosas que me pasan en la vida. En fin. Y hay que decir que Casademón Zaragoza, ahora lo veremos en la clasificación, no sé ni hablar ahora mismo, pero no está muy allá porque viene un partido durísimo contra Manresa y... Madre de Dios, qué lentitud. Qué lentitud. Lleva una pachorra este ordenador en este año 2023 que parece, yo qué sé, Oritka, por así decirlo. Que tampoco es que me esté gustando nada, ni mucho menos su temporada, la verdad. Y, en fin. Mal momento el del Casademón. Esta temporada no está siendo nada buena. Pero, oye, 3 victorias, 11 derrotas. Que si no me equivoco, pues... Bueno, iba a mirar la clasificación y ahora he abierto las estadísticas. Maravilloso. En fin. Pero bueno, vamos a ir abriendo las estadísticas generales mientras se carga la clasificación. Pero bueno, hay que decir que, bueno, pues oye, Casademón con Skiller no era competitivo y es verdad que con Porfirio Fisac al menos compite. Pero es verdad que no podemos solo competir, ya no podemos conformarnos con eso. Tenemos que ganar y tenemos que ganar partidos ya y ganar partidos importantes. Así que, bueno, cuanto antes lleguen esas victorias, mejor para todos, sobre todo mejor para esto, para la patata, para el corazón. Porque no queremos llegar a las últimas jornadas sufriendo, vamos, lo indecible por ganar. Pero es verdad que, oye, que a menos Porfirio Fisac se ve otra cara, se ve un Casademón más competitivo, más luchador, con muchísima más intensidad, con más garra, con más ganas, y ahí vemos, 15º Casademón Zaragoza, ahí lo vais a ver ahora a vosotros, 15º, 3 victorias, 11 derrotas y se enfrenta a Baxi Manresa, partido importantísimo de todo o nada, que se suele decir, ¿no? Y bueno, pues ya pasamos a ver las estadísticas globales de los jugadores de Casademont. Yo la verdad, a Porfirio Fisac de momento le pongo un 5, no le pondría más. Creo que tampoco es que esté haciendo una cosa espectacular, pero bueno, es verdad que ha cambiado un poco la cara del Casademont, ¿eh? De momento la ha cambiado, ha necesitado unos fichajes y esperemos que lleguen más, después hablaremos de ello. Vamos a ver, jugador por jugador. Howard Sanros ha jugado en los 14 partidos. En porcentaje de tiro de 3 de 27%. No está nada mal. En tiros de 2, 49. Eso habría que mejorarlo. 68 en tiros libres. Como veis, hay que saber, su porcentaje de tiros libres es un 68,8. No es tampoco una maravilla. De hecho, debería ser un poquito más alto. Y de puntos tenemos 76,4. El promedio de puntos, el promedio de tiro de 3 de 30,5. Habría que subirlo un poco más. El de tiros de 2 es muy bajo, 49,5, la verdad sea dicha. Rebotes, asistencia, tampoco nos interesa mucho más. 84 créditos de valoración, no nos interesa. En fin, Javi García ya veis que tiene pocos minutos, que no ha hecho una temporada en la que esté contando demasiado. En Guirane, pues que seguimos sin saber qué es de su vida. Langarita, que bueno, tuvo 3 minutos y medio, pues testimoniales, no estuvo tampoco muy allá. Frankie Ferrari, que bueno, pues oye, tuvo su momento, no estuvo del todo mal, pero pues chico, tampoco fue una auténtica locura. En fin, Lomas, que tampoco está en el equipo, igual que el bueno de Ferrari, que pues oye, tampoco nos dejó un recuerdo espectacular. Stefan Jovic, que solo ha jugado 2 partidos y que promedia 7,5 puntos, lo cual está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que es un recién llegado. 50% de tiros de 3, cuidado, pero 33 en el de tiros de 2, así que un poco forzados, ¿no? Por lo que podemos ver. Adai Mara, bueno, su temporada de momento no ha tenido muchos minutos, 8,38 de promedio. Es un promedio, ¿no? Yo creo que sí. 8,38 minutos de promedio, 3,7 puntos, oye, no está del todo mal. Si fuese un poco más, mejor todavía, pero es un jugador que tiene que crecer y que tiene que tener minutos para ello. Ponitka, pues ya veis, una decepción absoluta. 14 partidos, 15 minutos de promedio, 0,4, eso no sé qué es, 5,3 puntos por partido. Muy pocos, muy pocos. 18% en tiro de 2, en tiro de 3 y 45 en tiros de 2.
Así que bueno, pues no está tampoco muy allá. Rebotes ya veis que promedia 1, no, 2,3 y asistencias 1,8. La verdad es que ahí debería tener un poco más de números, la verdad. Ponitka me ha dejado mucho que desear. Mara sí que le pondría una buena nota. Jovic me está gustando mucho lo que le hemos visto. Simanic es un jugador que siempre me deja muchas dudas porque me parece que es un poco corto para lo que necesita Casademont en ese puesto de 4. Pero bueno, ya veremos cómo se adapta. Radonjic también le vamos a echar de menos un tiempo por esa lesión. Jugador interesante, jugador importante, jugador de rotación que no nos nunca viene mal, la verdad. Y además es una muy buena rotación. Chris Wright, pues hombre, lleva 6 partidos y solo promedia 9,2 puntos. Que bueno, no está tampoco mal. Pero es que la verdad es que el último partido fue horroroso, nos ha dejado mucho que desear y a mí no es que me esté encantando su aportación, todo sea dicho, me gusta mucho más la de Jovic. En fin, Linason, que bueno, pues nos ha ofrecido una cara con el bueno de Skiller y otra con Fisak. La verdad es que mucho mejor la cara con Fisak, muchísimo mejor. Vamos a ver su promedio de, qué sé yo, tapones. 1,8 a favor, buah, eso es una pasada, por partido, madre mía. Así que bueno, buen promedio. En tiros libres hay que mejorar, 57% tan solo. En tiros de 2 tiene un 76%. En tiros de 3 pues 0 porque no tira. Hace bien, la verdad. Jessup es un jugador llamado a marcar las diferencias y de momento hay momentos que lo consigue y hay otros en los que no. 13,2 puntos, es el que más puntos promedia del Casademont. Pues oye, tiros de 3, 34,5%. No es un porcentaje especialmente alto, la verdad. Wright tiene mejor porcentaje. Mara tiene mejor porcentaje. Mara ya no tiene que tirar más tiros de 3 porque tiene un 100%. Así que bueno, pues hombre, Jessup tiene que ir mejorando un poco más en ese aspecto. Que Mekoglu incluso tiene mejor porcentaje, pero bueno, porque habrá tirado 1 o 2. En fin. Ahí vemos esos números de Jessup que, pues oye, tampoco son malos, pero desde luego que está marcado a ser de los más importantes. Y ya veis que es de los más valorados de media. Mekoglu también tiene buena valoración, aunque a mí es un jugador que también me parece un poco corto para lo que Casademont requiere en ese puesto. Santi Justa sin duda está siendo una revelación, está mejorando muchísimo sus prestaciones del año pasado y está siendo el jugador que esperábamos. Y Howard Sanros, que está siendo, pues hombre, bastante interesante. Buenos minutos de Sanros. A mí me está gustando bastante su aportación, aunque tampoco es espectacular todos los días, ¿eh? La verdad es que no tenemos ningún jugador que sea regularísimo siempre. Pero bueno, oye, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy contento con el bueno de Howard Sanros. Vale, perfecto. Y lo que quería decir ahora es que hay que hablar de esa importancia de Jessup. Y para hablar de la importancia de Jessup hay que ver unas imágenes, unas maravillosas imágenes. La primera es esta, ¿vale? Ahora la vais a ver. Ahí está. Jessup es un juego de palabras maravilloso que se me ocurrió solo en un día. No me deis las gracias, la verdad, por esta maravilla. El bueno de Jessup, que pues ese es el juego que hay con su nombre. Y también está este otro, que por si no lo conocéis es Justiniano. El bueno de Justiniano, que podría ser tranquilamente Jessup, de hecho se le parece un poco, yo creo. Y Jessup que, pues hombre, a mí yo siempre le voy a recordar como Justiniano y también con esa imagen de Yes y Up, que hombre, es un jugador interesante, es un jugador bueno, es un jugador que va a ser importantísimo, igual que lo fue Justiniano para el Imperio Romano de Oriente. A mí me sonaba, ¿vale? Que fue un emperador importante y de hecho he dicho, mira, lo voy a mirar, lo voy a buscar porque así doy datos de verdad a la audiencia. Y hay que decir que Justiniano pues fue el mayor emperador de Oriente. ¿Por qué? Porque consiguió anexionar de nuevo la zona de Italia, lo que ahora sería Italia, Roma, esa zona de la península itálica, de nuevo al Imperio Romano. La consiguió conquistar, la unió con sus dominios, con el Imperio Bizantino, o sea, el Imperio Romano de Oriente, y por un tiempo, pues mira, consiguió expandir, hizo una política expansionista que tuvo sus frutos y consiguió expandirse hacia Oriente y también hacia Occidente, recuperando esa capital de Roma que tan buen significado tenía para los romanos y para el Imperio pues de Oriente y también el de Occidente, por supuesto, aunque ya estaba extinto.
En fin, cositas de historia que uno, bueno, se le caen unas perlitas de historia que nunca vienen mal. Y hay que decir también en ese apartado de necesidades, hoy que es el Día de Reyes, teníamos que preguntarnos, ¿qué jugador le pediríais a los Reyes Magos para Casa de Monzaragoza? Venga, ¿qué jugador pediríais? Yo lo tengo claro, lo podéis dejar en los comentarios del chat o en los comentarios del vídeo. Yo tengo claro que apostaría por un jugador que haya pasado, porque sabemos, no me vale que me digáis LeBron James, en fin. Y hace posible que esté en activo, aunque bueno, eso ya os lo dejo a vuestra elección. Para mí necesitamos un director de orquesta, muy bueno y necesitamos a Carlos Alocen. Si el Casa de Monzaragoza volviese a tener a Carlos Alocen, bueno, creo que el salto de calidad del equipo sería enorme, así que creo que ese sería un jugador que le pediría a los Reyes sin ninguna duda, aunque creo que bueno, no nos lo han traído. Yo tampoco lo he pedido, o sea que no los voy a culpar. Y hay que decir que de cara al, bueno, al futuro de Casamón, los fichajes que creo que necesitan, los puestos a cubrir, para mí son claramente dos. Uno de ellos es el base, porque San Ros no es un base, no puede ser un base. San Ros es un muy buen escolta que reparte mucho juego, que da mucha movilidad, que coge rebotes, que da asistencias, que anota, pero no es un director de juego. No creo que lo puede hacer un pequeño apaño, pero el otro día ya lo vimos contra el Río Breogán, que no estuvo nada bien en esa faceta. Howard San Ross no puede ser el base, necesita otro más. Necesitamos otro, así que, bueno, pues hombre, yo apostaría por alguno o sea, que nos traigan uno de ellos para cubrir esta necesidad. Otra necesidad para mí, pues para mí el puesto de 4. Creo que el puesto de 4 se queda bastante corto. Creo que Casa de Monzaragoza necesita un 4 en el que pueda confiar y creo que Simanic no está siendo ese jugador importante. Creo que Mekogulu en esa función tampoco está destacando, que como pivot tampoco nos estaba encantando, la verdad, al menos a mí. Y creo que Casa de Monzaragoza necesita un pivot consistente, un pivot que rinda siempre, un pivot que tenga amenaza exterior, un pivot que coja rebotes, un pivot que defienda bien el perímetro, o la pintura quería decir, más que un pivot necesita un ala pivot, un 4, que yo digo pivot, pero me refería a un 4. Y con eso terminamos el balance de la temporada, de lo que llevamos de temporada. Quedan 3 partidos para acabar la vuelta. 11 partidos solo, 3 victorias. Mal momento de Casademón. Mal momento. En fin, esperemos que recuperemos la senda del triunfo, la senda de la victoria, como el bueno de Justiniano ya hizo con el Imperio Romano de Oriente. Así que bueno, pidamos eso a los Reyes Magos y veremos si nos lo traen. Y ahora pasamos a hablar del Real Zaragoza y esa previa del Real Zaragoza ante el Mirandés. Y para ello pues vamos a proceder a poner aquí una transición bien guapa, si la encuentro. Ahí está.
Pasamos a hablar del Real Zaragoza, como no puede ser de otra manera, y hay que hablar de la previa de ese partido de este domingo frente al Mirandés. Vuelve el fútbol a la Romareda este 2023, por fin vuelve el fútbol de segunda división. No tenía ninguna gana de que volviera, la verdad, pero bueno, es lo que hay. Esta temporada nos va a tocar sufrir, como siempre, con el Real Zaragoza. Y bueno, por suerte, por desgracia, en este caso yo no voy a poder sufrir en el campo porque me voy a perder ese encuentro, que a ver cuándo consigo verlo, porque entre semana va a estar complicado y el propio domingo va a ser todavía más difícil. En fin, no sé cómo lo voy a hacer, pero tendría que verlo en algún momento. Vuelve el Real Zaragoza a jugar y vuelve además a tener un director deportivo. Madre mía, un aplauso. Un aplauso para Raúl Sanllehy, que lo consiguió por fin. Hizo la carta a los Reyes Magos, o a Papá Noel, o a quien fuera, y le han traído un director deportivo. Madre mía, qué grande Raúl Sanllehy. Por fin lo consigues, hijo mío. Llevábamos, vamos, meses detrás de Cordero. Nos te ha costado coger a la oveja, te ha costado coger al Cordero y meterlo en el... Bueno, en el corral no, porque no se metía en el corral, ¿no? ¿O sí? Sí se metía en el corral. En el establo seguro que no. Yo creo que en un corral. Así que por fin Sanllehy, lo has conseguido. Has cogido al Cordero y bueno, se podría decir que viene el Cordero al matadero porque el Real Zaragoza es un sitio donde destrozamos a directores deportivos. Así que bueno, no obstante, es un director deportivo que no es que me ilusione mucho, pero me genera confianza. Eso sí, confianza es la palabra. Me parece que es un director deportivo que tiene su trayectoria, que fue importante con el Granada y con el Cádiz, sobre todo con el Granada, el gran artífice de que el Granada estuviese en primera sentado mucho tiempo y con buenos jugadores y bueno, con un proyecto interesante. Vaya gallo. También fue importante con el Tenerife la temporada pasada, aunque esta no está siendo muy allá. Pero bueno, me genera bastante confianza por sus éxitos. Así que bueno, hay que darle tiempo y hay que darle dinero. Eso está más que claro. Y lo que está más que claro es que hoy es Día de Reyes. Y como es Día de Reyes hay que comer roscón. Y yo todavía no he procedido a comérmelo. Y yo siempre tengo esta duda de cómo se come el roscón. Todos los años me pasa lo mismo, porque no sé si vosotros lo coméis con cuchara, plan cortáis el roscón así con cuchara, aunque se me hace complicado. Lo coméis con la mano todo junto, ¿vale? Como un bocadillo. O lo separáis, en plan la parte de arriba por un lado y la de abajo por otro. La verdad es que no sé cómo manejar este asunto nunca. Siempre tengo ese problema. Yo creo que voy a apostar por hacerlo junto. A riesgo de que se salga toda la nota, la verdad. En fin. Bueno. Poco a poco lo iré comiendo, ¿eh? Poco a poco. Antes de seguir comiéndome este maravilloso roscón, hay que hablar de las novedades. Viene, bueno, Tomás Rincón ya está aquí, está en el Real Zaragoza. Fichaje interesante, fichaje que a mí no me genera mucha expectativa, pero bueno, oye, yo quiero ver lo que es capaz de hacer, eso está claro. Viene del Cádiz, es centrocampista, otro centrocampista, pues si no tuviéramos suficientes, pues si no estuviera Petrovic, pues si no estuviera Zapater, Manu Molina, Jaume Grau, Francho, Bada, Eugeni. Traemos a Tomás Rincón, súper importante la verdad su llegada, pero bueno, en fin, cosas del Real Zaragoza. Espero que haya salidas, que se le dé salida, pues hombre, yo creo que se está trabajando o se quiere trabajar las salidas de Petrovic y Manu Molina, que se comerán buena parte del salario. Y no sé si también se está trabajando en alguna que otra salida tipo la de Pape Gueye, pero me da que esa igual está más complicado conseguirla. Y una salida en la que ya no se tiene que trabajar y que es bastante dolorosa, al menos para mí, es la de Dani Lasure. Yo habría contado con él de cara a lo que queda de temporada, la verdad me habría gustado verle un poco más con la camiseta del Zaragoza este año, pero pues oye, ha llegado a un acuerdo ambas partes, han llegado a un acuerdo para rescindir lo que quedaba de su contrato, que era este año, si no me equivoco. Y Lasure que, bueno, parece que podrá seguir en segunda división. La Ponferradina era uno de los interesados, así que, oye, parece que bueno de Lasure lo seguiremos viendo por los campos de segunda y eso siempre será positivo para él y yo creo que también para los zaragocistas.
Lo que no sabemos si será muy positivo, y por cierto le deseamos toda la suerte del mundo, que no lo he dicho, es un jugador que tuvo un momento muy bueno con ese Nacho González, tanto él como Del Mas. Fijaros que de esa foto de los cuatro, de Felices los Cuatro, de Dani Lasure, Julián Del Mas, Raúl Guti y Jorge Pombo, los tres están jugando en segunda y uno en primera, aunque Guti tampoco está siendo súper importante en primera, pero ninguno está en el Real Zaragoza, la verdad, y es una verdadera lástima que así sea. Pero bueno, yo por ejemplo ahora mismo a Pombo lo podría incluso ver como un segundo punta en el Zaragoza o un media punta. Me parecería interesante verle ahí. Pero también era un jugador muy irregular, con problemas de disciplina, se podría decir en algún momento, alguna cosa así. De muy irregular sobre todo. Entonces era un poco... Y además era un jugador que, bueno, tenía una parte de la afición muy con él, otra parte que nada con él. Entonces, pero ¿qué queréis que os diga? Que le den a la afición, él que haga su juego, que haga su nivel y ya está, que no se preocupe más. Pero bueno, cosas que tiene el fútbol y cosas, en fin, lamentables, la verdad hay que decirlo. Y lamentable también es el Real Zaragoza que viene en un momento, bueno, complicado. El Real Zaragoza viene con 25 puntos, es 16º, 16 de esos puntos han sido logrados en la Romareda con 4 victorias y 4 empates, muchos empates. Es actualmente, es actualmente sí, el 17º en la clasificación de locales, incluso por debajo de su situación actual, muy cerca del descenso, sí que nos dicen lo que ha sido su temporada como local. 18 goles a favor en general y 19 en contra para los blanquillos, que además vienen de caer derrotados por 2-1 ante el Leganés con una expulsión de Francés que marcó el encuentro y que bueno, pues hará que sea baja para este partido, aunque no venía jugando mucho. Y además los blanquillos, pues bueno, venían antes de Leganés con una buena racha, de todo hay que decirlo, 5 partidos sin perder, 2 victorias y 2 empates, victorias ante Ibiza y Huesca en la Romareda y empates ante Málaga y Burgos. Y el empate ante Burgos además muy meritorio y muy bueno. Muy bueno, aunque fue una lástima que les empatasen en el último minuto y de esa forma. Pero bueno. Y el rival del Real Zaragoza, el Mirandés, es 15º, está un puesto por encima del Real Zaragoza y tiene también un punto más con 26. De esos 26 puntos, solo 7 los ha logrado como visitante con una victoria, 1 y 4 empates. Así que bueno, no son números muy halagüeños, así que el Real Zaragoza tiene que ir a muerte por el Mirandés. 25 goles a favor y 27 en contra, números bastante más elevados que los del conjunto Maño en conjunto. Conjunto otra vez. Pero bueno, también con un -2, ¿no? En el general, el Zaragoza tiene un -1, Mirandés tiene un -2. Pero sobre todo muchos goles encajados, 27 goles encajados son muchos. Muchos, muchos también. Pero también ha marcado bastantes goles. Tiene a Raúl García en un muy buen estado de forma. Y sus últimos 5 partidos han sido una derrota, 3 victorias y un empate. Así que viene una dinámica muy positiva, bastante interesante. Aunque cayó en su último partido por 2-0 en la Copa del Rey ante el Intercity. Victorias por 2-1 ante la Ponferradina en casa y 1-2 a domicilio ante el Racing, también 4-2 ante el Albacete en casa. Derrotas a domicilio. Perdón. Derrota a domicilio por 1-0 ante el Oviedo y empate a 2 a domicilio ante el Leganés. Esos son los últimos 5 partidos del Mirandés, así que bueno, vienen un poco bien, pero fuera de casa vemos que no es algo que se les dé muy bien, aunque al Zaragoza tampoco es que se dé maravillosamente bien jugar en su estadio. En fin. Sigo un poco con el roscón y retomamos. Mmm, qué rico. Madre mía. Mmm, qué bueno. Todavía no me lo acabo, pero ya me queda poco. Bueno, poco aún queda, ¿eh? Aún queda.
En fin. Vamos con el histórico de enfrentamientos entre Mirandés y de Real Zaragoza. Para esto he utilizado la página de aupazaragoza.com, que es muy buena. Viene muy bien para esto de los enfrentamientos históricos. Y tenemos que ambos equipos se han enfrentado en 16 ocasiones, 15 de ellas en Liga. Y el bagaje general es de 5 victorias para el Real Zaragoza, 5 empates y 6 derrotas. Así que es un partido, bueno, complicado y que no se nos suele dar bien al Real Zaragoza, por lo que vemos en los números. Sin embargo, para este partido recuperamos a dos piezas clave como son Cristian Álvarez en esa Puerta del Carmen y Iván Azón en la delantera. Aunque en la delantera también tenemos que hablar de que hay que buscar a Pape Gueye. ¿Habéis visto a Pape Gueye? ¿Acaso está Pape Gueye viendo este directo? No sé si lo tendré por aquí. A ver, ¿debajo de la bufanda del Huesca? No, no está. ¿De la del Zaragoza? No, no está. Ya he tirado toda la estantería para ver que no está. En fin, pasas que cosa en directo. Ay, señor. Bueno, se me ha caído aquí de todo. Madre mía. Ay. Se ha caído un tigre, ¿vale? Me estaba aguantando aquí la bufanda. Y un caballo. Que no es Ponitka, es Rápidas. A ver si consigo poner aquí al caballo bien. Me da que no. Y aquí al tigre. El tigre Falcao. Que nos vendría de perlas. Parece que sí. Parece que aguanta. Bueno, perfecto. Esto sí que aguanta, no como la cesión de Pape Gueye, que es al que estaba buscando y por quien se ha caído esta bufanda. Así que espero que lo encontremos pronto. En fin. Como comentaba, pues hombre, ambos equipos se han enfrentado muchas veces, pero la victoria ha sido más favorable para el Mirandés. Y hay que hablar de que en la ida, en esa séptima jornada, el Mirandés nos venció por 2-0 en un partido muy flojo. Muy flojo de Real Zaragoza, pero también en un partido en el que Mirandés se valió mucho de la suficiencia para ganar al Real Zaragoza. No hizo un partido brillante, pero sí tuvo ocasiones, eso hay que decirlo. Nos metió 2 goles, pero Cristian salvó mínimo otros 2. Y el Zaragoza estuvo totalmente desconectado, no jugó nada bien, no defendió bien. Un partido realmente extraño de los de Carcedo en ese momento. Y un partido que también nos apuntaba a que las horas de Carcedo en Zaragoza estaban más que contadas. Una pobre imagen y nos libramos de una goleada y el Mirandés que pues eso, no tuvo mucho que hacer. Y la temporada pasada los resultados tampoco fueron buenos. 2-0 en Andúba para el Mirandés y 1-1 en la Romareda con gol de Nano Mesa. Cuidado. Hay que remontarse a la temporada 2020-2021 cuando el 22 de marzo en la vuelta Peibernes dio la victoria al Real Zaragoza por 1-0. Esa es la última vez que ganamos al Mirandés. Llevamos 3 partidos contra el Mirandés desde entonces, 2 derrotas, 1 empate. Mal el Real Zaragoza en ese aspecto, así que bueno, esperemos que nos den una victoria pronto, es decir, ya, este mismo domingo. Y eso, recuperaba que es recuperaciones de Cristian y de Azón, lo tenía aquí marcado como importante. Y ahora pues bueno, vamos a pasar a hablar del Real Zaragoza. Veremos lo que ha sido la temporada. ¡Ay, señor! He desaparecido del plano por un momento, ¿eh? Vamos a ver qué ha sido la temporada de momento para el Real Zaragoza y para eso pues vamos a poner las transiciones, esta tan bonita que tenemos aquí.
Hacemos balance de lo que lleva el Real Zaragoza de temporada 2022-2023, es decir, de lo que ha hecho en el 2022, que no ha sido nada bueno, nada halagüeño. El conjunto maño está ahí en zona de nadie, pero mucho más cerca del descenso que del playoff o del ascenso directo, así que mala temporada de momento del Real Zaragoza, que en general pues está siendo un poco de decepción, ¿no? No una tremenda decepción, pero un poco de decepción de lo que está consiguiendo el conjunto maño. Pocas cosas positivas que llevarnos a la boca, la verdad. Lo único bueno quizás sea Giuliano Simeone, y al año que viene le diremos chao 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 porque no va a estar aquí. Así que mala situación la del conjunto maño, que yo en todo este tiempo, en esta 2022, no sé qué nota le dais. Decidme en el chat qué nota le dais. Mira, he visto que ahora Miguel está ahí comentando. O decídmelo también en los comentarios del vídeo. ¿Qué nota le ponemos al conjunto maño? Tremendo gallo que he tenido. Yo al gallo le doy un 10, pero al Real Zaragoza le doy un 5. Le doy un 5 porque creo que aunque la aspiración del Real Zaragoza siempre es ascender, hay temporadas que sabemos que son años de transición, son años complicados, son años en los que el dinero no va a llegar mucho, así que tenemos que esperar al año que viene, hacer un proyecto de este año un poco de suficiencias, de ver quién nos sirve, de ver quién no, y creo que estamos en ese año y creo que, bueno, se ha cumplido un poco con el objetivo, al menos de momento. Al final el objetivo se tiene que cumplir al final de temporada. Si quedamos, qué sé yo, el 10º, para mí sería, vamos, casi todo un éxito, un 6,5, casi un notable de nota les pondría, porque, bueno, conseguirlo con esta plantilla, la verdad que sería todo un éxito. Y hay que hablar también de la plantilla, de qué jugadores tenemos destacados por lo bueno y también por lo malo, que bueno, pues son varios. Hablamos primero de lo bueno, de las cosas positivas. Hablábamos de Giuliano Simeone, que ha hecho 6 goles, no son muchos, la verdad, pero hombre, hablando de un chaval de 19, 20 años, no sé cuántos tiene ahora mismo, muy joven, con ninguna experiencia en el fútbol profesional, esta es su primera experiencia, y creo que el año que viene va a estar en primera división, o al menos en un equipo de segunda muy puntero, quizás el Real Zaragoza, eso espero. Pues hombre, con las melones que le mandan, con los socios que tiene alrededor, con el Real Zaragoza que tiene tan rácano, que bueno, es verdad que en algunos partidos ha fallado varias ocasiones, pero 6 goles para Giuliano Simeone en este Real Zaragoza me parece buena cifra, buena cifra. Quizás podría ser un poco mayor, quizás podrían ser 8, 9 goles, ya hablaríamos de una temporada muy, muy buena. Pero es que sin duda está aportando muchísimo en el apartado de desmarques, en el apartado de velocidad, en el apartado de ofrecerse, en el apartado de, vamos, de ser un incordio total para la defensa, que esa tiene que ser su función. Para mí claramente el mejor del equipo, ningún tipo de duda. Y el segundo máximo goleador es otro argentino, Valentín Bada, 3 goles. No está siendo una temporada maravillosa como la de Bada, está siendo un poco parecido a la temporada anterior, más cifras que aportación real, pero para mí Bada, que acaba contrato este año, se le debería de ofrecer la renovación. Creo que es un jugador interesante, creo que es un jugador con gol y creo que es un jugador que ha tenido partidos muy buenos, sobre todo cuando el Real Zaragoza domina la posesión, domina el rival, ahí es cuando Bada brilla realmente. Y creo que el Real Zaragoza tiene que mantenerle en el equipo y potenciarle, que eso siempre es importantísimo. Además, pues 2 goles de Jair, que bueno, pues siempre está ahí esa aportación del central portugués. Y el resto de aportaciones goleadoras han sido de un gol. Francho, Azón, Zapater, Mollejo, Bermejo y Jaume Grau. Otro de los destacados está en esta lista y no es otro que Bermejo. La verdad es que Bermejo y Giuliano Simeone son de lo mejor del Real Zaragoza, además de Cristian Álvarez, por supuesto. Esos son los puntales del conjunto maño. Bermejo es un jugador importantísimo a la hora de progresar, de conseguir llegar al tercio final, de generar ocasiones, de tener incluso algún disparo él mismo. Y la que es un jugador con desequilibrio también, capaz de desequilibrar por sí mismo, con un regate, con una pared, y también por asociación o por ver algún desmarque a algún compañero, ¿no? Por filtrar del pase. Es un jugador muy interesante y que a mí me gusta mucho y me gustaría ver más centrado. Me encantaría verle en un 4-3-3 como interior por derecha, con un extremo que pueda desbordarle por esa banda, como Mollejo quizás o algún otro, ahora no se me ocurre, pero la Razabal desde luego no. Así que
Así que bueno, a mí me gustaría verle en esa faceta. Pero también hay que hablar de otros jugadores que no están siendo destacados, o mejor dicho, están siendo destacados, pero por lo malo, por esa temporada floja que llevan. Y entre ellos, para mí hay uno claro, para mí hay uno clarísimo, que no es otro que Eugeni Valderrama. El hype con Eugeni después del año pasado estaba aquí, y esperábamos este nivel, o al menos un poquito por debajo, y el nivel es que se sale del plano. Se sale del plano, no está aportando absolutamente nada, no genera ocasiones, no tiene ritmo competitivo, no dura más de 90 minutos, ni siquiera llega a los 90 minutos me refiero. En fin, está siendo muy pobre su participación, es un jugador con muchísima calidad pero no la está demostrando. Es un jugador que a balón parado tendría que aportarnos mucho y no lo está haciendo porque no está jugando. Es un jugador que tendría que ser muchísimo mejor, la verdad. Yo esperaba muchísimo, muchísimo más. Pero bueno, no está siendo la única decepción. Me duele meterle en este saco, pero creo que Alejandro Francés está siendo otra decepción. No una tremenda decepción, ni una decepción absoluta, pero sí un poco de decepción porque, a ver, viene de un nivel de 10 y nos está dando un nivel de 6. Esa es la idea. Entonces, ese bajón que ha tenido se está notando y se está notando porque Luis López se ha puesto las pilas, se podría decir, aunque tiene sus fallos y son bastantes, la verdad. Sobre todo en el apartado anticipador, la verdad, y que Francés se le come, vamos, la tostada siempre. Pero no estamos viendo un Francés muy bueno en ese aspecto este año y tampoco en la defensa del área. Y sin embargo, Luis López, por ejemplo, la defensa del área estaba jugando bastante bien. Aunque en el apartado anticipador no esté jugando a un nivel tan alto como solía hacer Francés. Pero bueno, esos son un poco los jugadores más llamativos. Y también, por supuesto, Mahtar Gueye, que no está aportando los goles que esperábamos. Tampoco está aportando nada de nada. O sea, muy pocas cosas de Gueye. A mí me duele, la verdad. El chico se le ve muy implicado, se ve que lo intenta, pero todos dicen que... Bueno, todos dicen. Escribá lo ha dicho, que tiene que hacerse la idea de que es delantero centro, de que tiene que ir... Bueno, de por dónde se tiene que mover y de que le faltan muchas cuestiones tácticas al final y posicionales que son básicas y que pues le van a lastrar bastante y lastran también al Real Zaragoza. En fin. Y antes de hablar de las necesidades del mercado, hay que destacar también una cosa y es el centro del campo. Para mí esa es la clave. Para mí los partidos se perderán, se ganarán en las áreas, pero el centro del campo te va a decir si estás más cerca de ganar o de perder. Y creo que el Real Zaragoza, con el centro del campo que tiene, está más cerca de perder que de ganar. Y no debería ser así. No debería ser así. Creo que el Real Zaragoza tiene muchísimos centrocampistas, pero todos son del mismo corte. Y eso pues no está bien. La verdad, no está bien. Bueno, tenía aquí alguna imagen puesta, me parece, si no me equivoco, para hablar del Zaragoza. Pero... pues no. Vale, sí. Aquí está. Esa es la imagen que yo quería. La mejor está por venir. Esperemos que sea así. Pero bueno, de momento no lo estamos viendo. La verdad no lo estamos viendo ni llegar. El caso es que el Real Zaragoza, pues bueno, como comentaba, tiene muchos centrocampistas, pero no tiene un dueño. No tiene un tío que sea confiable en ese aspecto, que coja el balón y sea el líder futbolístico del equipo. Un Eguaras del Real Zaragoza. Lo hemos perdido, lo hemos dejado escapar, lo hemos mandado a primera de esa manera tan terrorífica para el conjunto maño y para sus arcas. Muchísimas gracias, Torrecilla, que te tenga Dios en su gloria. En fin, creo que Jaume Grau podría ser ese jugador y creo que necesita confianza y creo que Escribá y el entorno de Zaragoza debería dársela, porque creo que Grau la temporada pasada estuvo muy bien jugando como pivote único, pero que después no sé por qué nos hemos empeñado en ponerle a Manu Molina al lado, en ponerle a Zapater, en ponerle a Francho. No. Jaume Grau tiene que jugar de pivote único, de pivote solo, con dos interiores por delante. Uno de ellos tiene que ser Bermejo, por favor, ya lo comentaba antes. Y el otro para mí debería ser Valentín Bada o Francho por izquierda. Aunque Francho por izquierda no sé si estaría muy cómodo, pero yo le pondría ahí, le probaría ahí. Y creo que se tiene que ser el centro del campo titular. Y a partir de ahí hay que traer complementos. Hay que traer a Zapater, que sigue ahí en el equipo.
Hay que largar a Petrovic sin ninguna duda, hay que largar a Manu Molina, creo que el club ya está buscando salidas para los dos. Aunque Manu Molina como pivote o doble pivote también podría funcionar, aunque bueno, no está siendo santo de mi devoción, la verdad. Pero en el Ibiza sí que jugó muy bien en muchos momentos de la temporada. Y bueno, pues hombre, necesitamos algún centrocampista de más creativo, más de magia, porque tenemos muchos centrocampistas del mismo perfil, ¿no? Petrovic, Manu Molina, Zapater, los tres tienen el mismo perfil. Jaume Grau y Francho podrían ser un poco parecidos, se podría decir. Así que bueno, necesitamos un jugador en ese sentido. No sé si Tomás Rincón va a ser ese salto diferencial, ojalá que sí, pero yo tengo mis dudas. Y hablamos también del mercado del Real Zaragoza, de esas necesidades que creo que tiene de cara a esta segunda mitad de temporada. Desde luego las salidas de Petrovic y Manu Molina son las más acuciantes, sobre todo económicamente, y creo que la de Pape Gueye no va a tardar, creo que se va a producir, la verdad, se va a producir. Aunque bueno, oye, tampoco me importaría quedármelo y ver si su rendimiento acaba siendo bueno, porque ahora que vamos a traer un delantero cedido de primera, si va a ser cedido la temporada que viene no vas a contar con él, y si podemos ficharlo seguramente no va a ser un delantero diferencial. Así que oye, yo prefiero mantener a Gueye ahora y veremos qué podemos hacer al año que viene, traer un delantero top, un delantero muy interesante, que para mí no es otro que Nahuel Bustos. Nahuel Bustos es el nombre que yo quería en la delantera, pero hoy es día 6 de Día de Reyes, por supuesto. Pues creo que el día 2 o 3 de enero el bueno de Bustos ha puesto rumbo a Talleres de Córdoba después de haber estar cedido esta media temporada anterior en la liga brasileña. Es propiedad del Manchester City, ya sabéis que tienen un acuerdo, bueno, tácito, una relación muy tórrida sería, ¿no? Tórrida, creo que era el adjetivo que estaba buscando, con el Girona, que son del mismo grupo. Así que de vez en cuando pues manda jugadores al Girona, así que no me extrañaría que el año que viene Nahuel Bustos acabase en el Girona, pero a mí me encantaría verlo en el Real Zaragoza. Y en cuanto a esa delantera, que creo que si se va Gueye, por supuesto que habrá que reforzarla, pues está claro que, bueno, se han apuntado algunos nombres. El más favorito, o el que se ha dicho que era el favorito del Real Zaragoza, era Alejandro Cantero, del Levante, que a mí me gustaría verle porque no le he visto, la verdad. O sea, no le he visto tampoco mucho. Pero creo que me gustan más otras alternativas como Andrés Martín con el Rayo Vallecano, que me ha gustado mucho en muchos tramos de segunda división, tanto con el Rayo como con el Córdoba. Creo que sería un jugador interesante y además un jugador que seguramente te podrías quedar. Así que me gustaría verle, aunque me parece que será bastante complicado. Así que creo que la delantera desde luego es ese punto a mejorar importante. Y los extremos. Para mí, si le encontramos una salida a Larrazábal, desde luego no voy a llorar ni lo voy a lamentar. Y si se va a Larrazábal necesitamos un extremo. Y yo iría a primera refefa por un extremo o a algún equipo de segunda. No se me ocurre ahora ninguno, ¿vale? Ningún extremo porque tampoco me he preparado muchísimo para este vídeo. Pero creo que deberíamos apostar por un extremo que pueda ser diferencial, que pueda ser importante en la categoría, o al menos que aporte algo de mordiente, de desborde, de ganas, de desequilibrio, que no tenemos ningún extremo que lo esté aportando, la verdad. Tenemos extremos un poco raros, de hecho estamos jugando con centrocampistas de extremos últimamente, bueno, de extremos, más abiertos, ¿no? De medias puntas, se podría decir, porque jugamos con un 4-2-2-2, con dos delanteros y dos media puntas, pero abiertos, que suelen ser Bada y Eugeni o Francho por ahí, en fin, o Bermejo. Pero bueno, veremos qué depara el mercado para el Real Zaragoza y veremos cómo se resuelve la temporada para el conjunto maño, que seguro que será bastante complicada y lo pasaremos mal, como siempre, hasta el final de la temporada, pero esperemos que el Real Zaragoza al menos se mantenga en segunda división y, quién sabe, lo mejor puede estar por venir. Y ya por último hablamos de la Sociedad Deportiva Huesca. Vamos a hacer balance de esa temporada, de lo que llevamos de 2022, del conjunto alto aragonés. No hago previa porque ya, bueno, se iría al directo incluso hasta ese partido, ¿vale? Del conjunto
Oscense, que juega ante el Albacete, se enfrenta en casa en el Alcoraz a las 9 de la noche el próximo lunes y será otro partido que me pierda. Así que maravilloso, maravilloso, maravilloso. Me pierdo todos los partidos. En fin, yo quería abrir esto. Ahí está. Bueno, como chirrea esta silla. Hablamos de la Sociedad Deportiva Huesca, hacemos balance de lo que va de 2022, en esta campaña 2022-2023, del conjunto alto aragonés, que es a día de hoy un décimo con 28 puntos, está justo en la mitad de la tabla, así que bueno, no está siendo mal la temporada, menos en mi opinión. Yo creo que de nota, lo podéis poner en el chat o en los comentarios del vídeo, yo creo que le pondría un 7. Creo que es la nota, bueno, que se merece, un notable bajo. El objetivo al final era estar en mitad de tabla y creo que se está cumpliendo a rajatabla porque estamos justo en la mitad. Y ahí está el conjunto de Altarabanes, que ha llegado por momentos a ilusionarnos, a rozar ese ansiado playoff, a verse ahí arriba, casi metido en la pelea. Pero y ha generado más expectativas, la verdad, pero al final se ha terminado cayendo en los meses de septiembre y octubre, creo que fue, sí, septiembre y octubre fueron buenísimos y se generaron esas expectativas y esa ilusión. La ilusión se disparó en el Alcoraz, se descorchó el fútbol champán, pero bueno, tenía aquí cosas del Huesca preparadas porque, bueno, la verdad que el Huesca, hombre, ha conseguido ilusionarnos, pero sobre todo a raíz de que sus partidos sean un poco así, ¿vale? Sean un poco ladrillos, sean un poco algo que no nos podemos comer, sean un poco duros de digerir y de ver, sobre todo. Ya ni me imagino de ver en el campo, porque bueno, pero oye, al final los resultados llegaban, los resultados se conseguían y el conjunto oscense, entrenado por el Cuco Ciganda, que está ahí un poco preocupado, pues hombre, sacaba sus puntos, tenía su momento. La verdad es que es un equipo que se ha caracterizado mucho por seguir las leyes del Cuco, que se podrían ser... La primera es el juego directo manda, no queremos el centro del campo para pasar por ahí, queremos ser directos, queremos ser verticales. Si podemos llegar en 2 segundos al área rival o al campo rival, mejor que llegar en 10 y con 5 pases y con ventaja. Mejor llegamos directamente, ganamos el balón ahí y ya veremos lo que hacemos ahí. Fantasía, fútbol champán. En fin, ahí el bueno de Ciganda, pues eso, se cumple esa ley de primero el juego directo. La segunda ley podríamos decir que es el juego por bandas, le encanta jugar por bandas, con Marc Mateu, Gerard Valentín, Soko como jugadores claves sin ninguna duda. Los dos delanteros, esa tercera ley, los dos delanteros, bueno, un punta más fuerte, más fornido, que gane los duelos, que se imponga por arriba, que saque los codos, y un jugador más fino, más elitista, que filtre pases, que tenga un poco de tiro, que tal, que cual. En fin, esa es la seña de identidad de Cuco. Del bueno del Cuco Ciganda, que viene siendo un poquito irregular, y ahí esa derrota en el derbi aragonés que dolió bastante, la verdad, dolió mucho, pues bueno, la ha lastrado un poco, pero oye, estamos en mitad de tabla mirando al playoff, porque se puede meter ahí a la Sociedad Deportiva Huesca.
Y por supuesto hay que hablar de que, bueno, Juan Carlos Real es el máximo goleador. No entiendo nada, la verdad. Ha hecho una temporada un poco mala. Todo se ha dicho. Ha tenido momentos muy buenos y momentos muy malos. Entonces, pues bueno, una temporada de Juan Carlos Real, pues oye, como siempre. 4 goles, no está mal. Después, pues vienen varios jugadores con 2 goles, como son Carrillo, Kanté y Marc Mateu. Y con un gol Joaquín, Ratiu, Escriches, Silva y Gerard Valentín. Y oye, otra de las señas de identidad de Cuco Ciganda, como no puede ser de otra manera, es el balón parado, viniendo del Athletic Club de Bilbao. Hombre, tenía que ser el balón parado. Desde luego es un arma, vamos, importantísima, tanto las faltas como los corners indirectos, que son colgados al área, como los saques de banda. Importantísimo todo ese aspecto. Marc Mateu está siendo clave, está aportando muchísimo y voy a proceder a enchufar el ordenador porque si no se va a morir en el proceso de este vídeo. Ahí está. Oh, muchísimo mejor. Lo he reanimado, lo he salvado. Gracias. Gracias por la paciencia y por seguir con nosotros. En fin. Y quería poner esta imagen también porque, bueno, es una imagen que me encanta. La verdad es que este montaje me encantó. Esta foto de Joaquín era muy chula. Era una imagen ahí, en fin, que tenía que buscar, ¿no? De Gabriel Jesús, la galleta de Shrek y Genji. Se llama Genji porque además yo he visto otra de las pelis de Shrek, la última, que no la había visto, y el bueno de Joaquín Muñoz, que tiene ahí cara de preocupado. En fin, ahí lo veíais a los tres, que es que esa foto, pues es que me hice ese montaje para algo, lo tengo que usar hasta la saciedad. Y, en fin, hablábamos de ese balón parado, que es importantísimo, y por supuesto importantísimo, Marc Mateu, jugador clave sin ninguna duda, y su baja se está notando, bueno, muchísimo. Lo están notando los rivales, lo está notando el Huesca, lo está notando todo el mundo. Marc Mateu es importantísimo para el Huesca y está siendo una baja muy sensible. La banda izquierda no tiene además ningún suplente de garantías. Estaba jugando Vilarrasa como segundo lateral y estaba aportando bastante poco. Enzo Lombardo no da el nivel. Ahora que Joaquín Muñoz se ha recuperado, pues hombre, esperemos verle por ahí bastante más. O incluso a Patrick Soco a pierna cambiada, quién sabe. Bueno, como chirría esta silla, necesita un cambio. Esta silla sí que necesita cambio. Y bueno, otros jugadores que por supuesto están siendo clave son Gerard Valentín. Está jugando muy bien, está siendo importantísimo por la banda derecha. Percutiendo a tope. No sé, un jugador desequilibrante, un jugador muy bueno, un jugador que lucha mucho en defensa y también aporta mucho en ataque. Y un jugador del que no esperaba mucho era Kento Hashimoto. Me está gustando muchísimo. Me está pareciendo muy sólido, muy importante. Pablo Tomeo, por supuesto, ha tenido su momento también ahí en el centro del campo. Pero Kento Hashimoto yo no esperaba que fuese titular o que se ganase un puesto ahí. Y fijaros que ahí está. Y bueno, por supuesto la pareja de moda. Ahí están Rubén Pulido y Jorge Pulido, los hermanos Pulido o Hernández y Fernández en español, que por cierto en francés se apellidan igual porque son hermanos, ¿vale? O sea, en la versión original son hermanos, pero en España decidimos que uno era Hernández y otro Fernández, pero al fin y al cabo son hermanos, no tiene ningún sentido que tengan distinto apellido, pero esto es España, y si no te gusta, ahí está la puerta. En fin, cosas que pasan por mi cabeza. Y hay que hablar también de jugadores, hemos hablado de los que son clave, de los que están siendo importantísimos, y hay que hablar de los que no lo están siendo tanto, de los que están siendo un poco de excepción. No son tremenda decepción, como dirían en Sport Direct Radio de Málaga, que son buenos amigos, pero sí que están dejando bastante que desear. Y para mí, una parte de ellos son delanteros, son Kanté y Carrillo. Yo esperaba una aportación bastante mayor de los dos. En fin, esperaba que sumasen más en ataque, que sumasen más goles, que sumasen más juego. Y están siendo bastante decepción. Kanté es verdad que metió un golazo y ya está, no ha hecho tampoco gran cosa. Carrillo es verdad que se impone mucho por alto, que gana muchas jugadas, pero no está teniendo una gran sintonía con Juan Carlos Real, pese a que han jugado bastante juntos. Juan Carlos también ha dejado un poco bastante que desear en ese aspecto, la verdad. Pero por supuesto hay que hablar de otros nombres que están siendo muy, muy decepcionantes, como son Juan Villar y David Timor. Para mí los dos están siendo una decepción brutal. Timor está jugando también de central y también de centrocampista, y no está aportando tampoco mucha salida de balón cuando juega de central, y poco deja algo de que desear cuando lo hace como centrocampista también.
Pero como central no me gusta porque se nota que es centrocampista. No va lo suficientemente fuerte a los duelos, no se impone en el área del todo. Me deja que desear y siendo un central, pues hombre, teniendo a la pareja de moda que son los Pulido, tienen que jugar los Pulido, o incluso Jeremy Blasco, que no lo ha hecho del todo mal cuando ha estado. Pero desde luego esos delanteros, pues eso, me dejan un poco frío. Villar, desde luego, una decepción brutal y deberíamos buscarle reemplazo. Timor para mí no está siendo importante. Óscar Silva también está siendo otra decepción. Yo esperaba que fuese titularísimo y además un jugador capital en el Huesca y no lo está siendo. Así que bueno, creo que son claros los puntos a reforzarse, las necesidades de mercado del conjunto alto aragonés. Necesitamos un delantero o segundo punta con creatividad, con gol, con desborde, un jugador diferencial, digamos, que pueda ser media punta, que pueda ser segundo delantero, que pueda ser delantero incluso, que pueda moverse por ahí. También necesitamos un extremo izquierdo que pueda suplir a Marc Mateu y creo que Enzo Lombardo debería salir del club. Y también necesitamos un centrocampista o al menos aligerar esa posición porque tenemos, si no me equivoco, Cristian Salvador, David Timor, Pablo Tomeo, Óscar Silva, Kento Hashimoto. Son 5 centrocampistas y los 5 del mismo perfil. Para mí David Timor, si se le puede dar una salida, se la deberíamos dar, igual que a Juan Villar, que además serían fichas altas y que dejaría bastante dinero para traer un jugador diferencial para ser segundo delantero del Huesca y sentar a Juan Carlos Real y que deje de engañarnos ya por fin. Y también para tener 4 centrocampistas. Tienes 4 con Tomeo, que debería contar ya como jugador de primer equipo. Y también pues dejar a Enzo Lombardo en su casa y traer otro extremo por izquierda que pueda ser interesante. Creo que esas son las necesidades más acuciantes que yo veo en el conjunto alto aragonés. Veremos dónde acaba el Huesca la temporada. Yo espero que ojalá la acabe muy arriba. Veremos si la acaba en playoff. Yo tengo fe en el Cuco. Hay que confiar en la Cuconeta, en la Cigandaneta. Hay que poner una vela por el Cuco. Así que, oye, espero que el bueno de Ciganda nos lleve a lo más alto al conjunto alto aragonés y que, bueno, pues que desde esas cimas de los Pirineos veamos cómo el conjunto aragonés llega a primera división una vez más. Ojalá que así sea y que sea en este 2023 cuando lo consiga. Y ya con eso terminamos el directo de hoy, que bueno, ya veis que vamos, he empaquetado ahí 3 vídeos como Dios manda, como todo un señor. Nos hemos ido a más de una hora y 20, yo creo, hora y 25. Bastante bien, aunque yo creía que incluso podríamos llegar a las 2 horas con ningún problema, la verdad. Pero oye, ¿qué queréis que os diga? Mejor lo bueno y breve, pues 2 veces bueno, ¿no? Que se dice. Así que nada, nos vemos en el próximo directo, que no sé cuándo será, pero seguro que es en este año. Y oye, esperemos que Real Zaragoza gane, que Casa de Mon gane, que el Huesca gane, que ganen todos. Y que el Teruel también gane. Nos vemos.